Y os damos la bienvenida a todos los asistentes que lo estéis viendo en directo. Ya sabéis que se graba, después podéis verlo en esta misma página o si no, cuando lo colguemos en YouTube podéis verlo si no podéis estar todo el tiempo. Este sábado tenemos un tema interesantísimo que es los mapas y la teología. El ponente va a ser el doctor Pablo de Felipe, que precisamente acaba de terminar una tesis doctoral sobre este tema, de los mapas en la antigüedad y las ideas teológicas que implican estos mapas. Me acordaba de una frase que dice que el mapa no es un territorio, no es el territorio, el mapa no es el territorio. Entonces, los mapas son idealizaciones de los territorios. Y claro, cuando se trata de idealizaciones, pues estamos también en el tema de proyecciones. Es decir, que nosotros proyectamos en estas idealizaciones las ideas que tenemos acerca del mundo, acerca de los pueblos, pero también acerca de Dios y acerca de la revelación de Dios. Y entonces yo creo que en esta línea va a ir Pablo, a quien le doy las gracias por participar. Somos amigos desde hace muchos años y hemos colaborado en muchos temas. Él es el director del Departamento de Ciencia y Fe de la Facultad de Teología SEUT. Entonces, bueno, él es un hombre muy interesado y además muy bien formado en temas relacionados con la ciencia y la fe. Y bueno, pues él es científico, es doctor en biología y ha trabajado en experimentación y actualmente pues está en la Agencia del Medicamento, muy ocupado con el tema de las vacunas, ¿verdad? Y bueno, pues sin más preámbulos, él dará una pequeña información de lo que es el Departamento de Ciencia y Fe y los proyectos que tiene, un poquito de tiempo y ya entra en materia. Así que os dejo con el doctor Pablo de Felipe. Gracias, Pablo. Hola, muchas gracias. Gracias, Raúl. Pues nada, bienvenidos a todos los que estén escuchándonos ahora. También imagino que habrá personas que nos escucharán en el futuro, en la grabación, especialmente muchos amigos y conocidos en Latinoamérica. Todavía es demasiado tarde para empezar esto. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema que se ha titulado de Edena Finisterre, cómo los mapas se hicieron teología. Como comentaba Raúl, pues dentro de lo que es la Facultad de Teología SEUT, el Centro de Ciencia y Fe, pues desde hace más de una década venimos haciendo actividades, tanto pues, charlas, conferencias, publicaciones de diferentes tipos, reflexionando sobre temas transversales de ciencia, teología, filosofía, historia. Y bueno, taller de hoy pues, sería un ejemplo de este tipo de áreas de contacto multidisciplinares que nos gusta explorar. Entonces vamos a tener un primer bloque, tendremos luego una pausa de unos 10 minutos y después terminaremos y también habrá tiempo para que si queréis enviar a través de Facebook preguntas, pues poder hablar de ello al final. Es un poco la manera que tenemos de suplir la falta de actividades presenciales. Hay momentos en los que sería interesante poder hacer esto más cara a cara y hacer algunas actividades, pero bueno, lo intentaremos suplir de la manera mejor posible a través de las redes. Entonces voy a compartir el escritorio, hay una presentación de PowerPoint donde hay muchos ejemplos, imágenes, para poder ir desgranando este tema. Entonces creo que ahora podréis ver la presentación, donde está el título de Edena Finisterre. Esta es la página web, por cierto, del Centro de Ciencia y Fe y esta de la revista Razón y Pensamiento Cristiano, con la que también colaboro, y donde hay también muchos materiales de este tipo. Bueno, lo primero que quería hacer son pues unas cuantas diapositivas para reflexionar un poco justo en lo que Raúl estaba comentando al final sobre
cómo nosotros creamos los mapas, también los mapas nos influyen a nosotros, y la relación tan interesante que se establece entre lo que es el mundo, el mapa y nuestra forma de entender las cosas. He puesto esta pregunta, ¿es este el mapa real del mundo? Porque estaréis habituados a ver esta imagen muchas veces. Este es el mundo tal y como nosotros lo entendemos, la proyección plana de la superficie esférica de la Tierra, que, bueno, el mundo es así. Sabemos que no es exactamente así, que hay algunas deformaciones. Por ejemplo, pues vemos que aquí la Antártida es muy grande, sabemos que no es tan grande, grande tampoco, que los mapas, al proyectar en un plano una superficie esférica, pues se deforma, sobre todo en las zonas polares, pero más o menos esto sería la imagen del mundo. ¿Qué ocurre si lo ponemos así? Es lo mismo, lo único que hemos cambiado el centro, América en el centro. Imagino que los habitantes de América están más acostumbrados a lo mejor a ver también este tipo de visión centrada en el continente americano. Y más me ha costado encontrar esta imagen, que estaría centrada en el Pacífico. No he preguntado, pero imagino que en Australia pues, a lo mejor ven más frecuentemente una imagen de este tipo, aunque sea simplemente en los mapas meteorológicos o cosas así, ¿no? En el fondo es lo mismo y lo que cambia es un poco cómo hemos centrado la perspectiva. Un poco más desafiante sería esta imagen. ¿Por qué el mundo no lo dibujamos así? Realmente es lo mismo que al principio, lo único que he puesto boca abajo desde nuestra perspectiva habitual, con el sur arriba. En realidad, el mundo, al ser una esfera, pues no viene como estas cajas con una señal hacia dónde hay que orientarlo, hacia dónde hay que verlo. Somos simplemente nosotros los que ponemos el norte arriba. Y una de las cosas que vamos a ver tiene que ver con esto, y podemos preguntarnos por qué se pone el mapa como lo ponemos habitualmente y si siempre ha sido así. ¿Cuál es la historia detrás de la manera en la que representamos el mundo? Y como veremos, yo creo que os parecerá interesante, a mí me parece una historia fascinante cómo se ha configurado la imagen actual que tenemos de las cosas. He puesto aquí un poquito el índice para anticipar lo que vamos a ir tratando. Vamos a hacer un recorrido histórico desde los mapas más antiguos que se conocen. Vamos a ver la imagen del mundo que había en la parte más antigua de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Después pasaremos al cristianismo antiguo, con este debate entre la esfera y el cubo, muy curioso. Hablaremos de la cosmología medieval cristiana y un tema que suele salir cuando se habla de la geografía y la imagen de la Tierra en la Edad Media, que es la idea muy extendida de que la idea que había en la Edad Media de que la Tierra era plana. Vamos a preguntarnos sobre esa idea, si eso es real y en qué se basa. Y luego vamos a pasar a hablar del simbolismo de los mapas medievales, a estudiar cómo eran mapas auténticamente de esa época, qué simbolismo tenían y cómo se puede interpretar un mapa medieval que a primera vista a nosotros nos parece muy extraño. Espero que por ahí podamos hacer la pausa. Si vemos que se alarga mucho podemos parar un poquito antes. Y luego hay algunos otros temas. Este es un tema un poco más teológico, la idea de concordismo entre la ciencia y la fe que se utiliza en la cosmología medieval y cómo esa cosmología finalmente termina, qué es lo que hace que esa cosmología desaparezca ya hacia el Renacimiento. Y finalmente, pues hablaré de un tema que tiene un poco más que ver con esa tesis doctoral en la que he estado trabajando, las ideas comunes que hay sobre el viaje de Colón y muchos mitos que tienen que ver con la geografía, ¿no? Y un poco aclarar algunas ideas extrañas que se han popularizado en este ámbito. Bueno, pues la idea más antiguas del mundo suelen compartir un poco esta visión. La mayor parte de las culturas solían ver el mundo como una circunferencia plana, rodeado de agua, un anillo exterior, y en el centro está este círculo donde están las tierras, generalmente centrado en la cultura en particular. Esta sería pues, la idea más bien en el mundo griego, con el Mediterráneo. No es una imagen antigua, es una imagen moderna, reconstruida en base a los textos que hay. Pero tenemos algunas imágenes que sí que son imágenes realmente antiguas.
Este es uno de los mapas del mundo más antiguos que se conservan. Es una tablilla uniforme mesopotámica creo, del siglo VI antes de Cristo. Los colores son falsos, son para ayudar a entenderlo. Lo que tenéis aquí sería un disco, un océano que lo rodea. En el centro es el río Éufrates, la ciudad de Babilonia. Estos puntos amarillos son ciudades o regiones, países, y lo azul son zonas de agua. Y el eje del mundo, que es el centro, y hay una serie de triángulos en la zona exterior que son lo que aquí llama islas o regiones lejanas, distantes, de las que ellos tenían conocimiento. Otra imagen, en cierto sentido parecido a esta imagen, que es la otra gran cultura del mundo del Oriente Antiguo, del Oriente Próximo Antiguo, que esta es una imagen egipcia. Aquí está el disco de la Tierra, también con una zona central y una serie de territorios periféricos, y un anillo que lo rodea todo. Y en este caso la imagen es como más amplia, porque ese disco está en brazos de un dios, que es el dios que representa a la Tierra. Por encima está la diosa del cielo, de lo que es la cúpula celeste, donde se puede ver el sol moviéndose en su cuerpo y también las estrellas, y otra divinidad que había entre medias que de alguna manera mantenía separados el cielo y la tierra. Finalmente, este es otro dibujo moderno en base a los textos griegos. No tenemos, por desgracia, ningún mapa semejante de la Grecia antigua, pero sí que tenemos muchos textos que permiten hacerse una idea de cómo ellos veían el mundo, como dos grandes masas continentales, Europa y Asia. Lo que ellos llamarían Asia pues cubre lo que para nosotros es el norte de África y todo el Oriente Próximo. Su línea central, su ecuador, por así decirlo, estaría pasando por el estrecho de Gibraltar, una línea horizontal, lo que llamaban el diafragma, que dividía el mundo en dos. Y si en vez de hacerlo circular se restringía lo que era la zona habitada, que estaría aquí en este cuadrante, pues tenemos este mapa. Este sí es un mapa que es una copia medieval, pero que se dice en el texto que refleja lo que sería un mapa de alrededor del siglo V antes de Cristo. Es un mapa muy sencillo, un rectángulo, y estos nombres pues, se refieren a las poblaciones que hay en las diferentes zonas. Ese sería el rectángulo que saldría en esta zona central del mapa. Unos siglos, avanzando ya unos siglos, en el siglo III antes de Cristo, está Eratóstenes, que era el bibliotecario jefe de Alejandría, en la famosa biblioteca de Alejandría. Era también un geógrafo, y en esa época ya se conocía la esfericidad de la Tierra, y él llega incluso a calcular, por medio de un juego de sombras, el tamaño de la Tierra esférica. Y poco después, en el siglo II, que sería un poco la biblioteca rival, que era la biblioteca de Pérgamo, que es menos conocida en Asia Menor, Crates, que era su bibliotecario jefe, crea un modelo de la esfera terrestre en el que va a distinguir 4 masas terrestres, en la que está la zona donde ellos vivían, la zona del Mediterráneo, que a veces se llama el Ecumene, es el mundo habitado para el mundo grecorromano, estaría en este cuadrante, pero él imaginaba que habría otras poblaciones en el hemisferio norte, otra población en el hemisferio sur, al otro lado del Ecuador, y una población diametralmente opuesta, que es lo que se suele llamar antípodes, aunque generalizando a veces se llama a las otras 3 poblaciones, se las llama también antípodes, pero propiamente sería la población que está cruzando el centro de la Tierra en el otro extremo. Entonces, este modelo se hizo muy popular ya en el mundo ya romano, y vamos a verlo varias veces a lo largo de esta presentación. El descubrimiento de la esfericidad de la Tierra se calcula que debió ser como hacia el 400 a.C. No hay textos que nos expliquen exactamente cómo fue en el mundo griego, ni quién fue exactamente, está muy debatido entre los historiadores. El caso es que ya para la época de Aristóteles, en el siglo siguiente, pues ya era una idea muy establecida en el mundo griego. El universo de Aristóteles es un universo geocéntrico, en el que la Tierra es una esfera que está inmóvil en el centro del universo y está rodeada de otras esferas transparentes. Entre ellas está un cuerpo celeste diferente, entre cada par de esferas transparentes.
empezando por la Luna y el Sol, que se consideraban también que se movían alrededor de la Tierra, y los 5 planetas visibles a simple vista. Finalmente, esto era como una cebolla, donde estaban las esferas unas dentro de otras, y finalmente había una esfera final donde estaban las estrellas fijas, y este mundo tenía una división muy rígida entre lo que está por encima de la Luna, que es el mundo celeste, y lo que está por debajo, que es el mundo de la Tierra. Y desde un punto de vista, digamos, teológico, filosófico, el universo se consideraba como una entidad eterna y como una divinidad, de alguna manera, en sí mismo. Este es un esquema posterior, es del siglo XVII, pero refleja lo que es el mundo de Aristóteles en 2 dimensiones. Esto hay que imaginárselo como en 3 realmente. Esta es la esfera donde está la tierra y el agua. Luego una esfera de aire. Él pensaba que había una esfera de fuego para explicar por qué las llamas suben hacia arriba. Aristóteles lo que pensaba es que por encima de la atmósfera había una esfera de fuego y eso es lo que hacía que las llamas tendieran a ir hacia su lugar, que sería ahí, y por eso se representa como estas llamas aquí alrededor. Y luego está la esfera de la Luna y vamos a ver los símbolos de los demás planetas. El Sol estaría aquí, las estrellas al final y la división en constelaciones. Este sería lo que es el mundo sublunar, en el que la Tierra está formada de los 4 elementos que los antiguos diferenciaban: la tierra, el agua, el aire y el fuego, en esas esferas que he puesto. Es un lugar donde los movimientos pueden ser rectilíneos y es un lugar pues, de desorden, de caos para ellos, y lo contraponían con lo que eran los cielos, que estarían formados por el 5.º elemento. Nosotros todavía usamos la palabra quinta esencia, derivada de eso, y es un elemento que sería perfecto, que formaría objetos esféricos, con movimientos circulares, eternos, simétricos, regulares, todo lo contrario del mundo sublunar. Esto es un poco lo que es la visión de Aristóteles del universo, y es una visión que va a durar unos 2000 años hasta incluso pasado el Renacimiento. Si nos fijamos un poco más, dejamos la visión cósmica, nos fijamos un poco más en lo que es la Tierra, este es uno de los mapas griegos más antiguos que existen. Se considera que debió ser hecho en Egipto, probablemente hacia el siglo III después de Cristo, aunque lo que tenemos son copias del siglo XVI, del Renacimiento, pero por el tipo de texto que hay aquí, se ve que no es realmente un mapa compuesto en esa época, sino copias de algo mucho más antiguo. Esto está, por supuesto, en griego. Aquí veis un dibujado moderno con la traducción en inglés de los diferentes lugares. Y lo que estamos viendo es una imagen de la Tierra en la que aquí está el polo norte, el polo sur, tenemos el ecuador en el centro, es decir, es una visión, diríamos que lateral del planeta, una visión que nos permite ver una Tierra esférica, pero proyectada en un plano. Tenemos aquí el Ártico, el Antártico, aquí está Egipto, el Golfo Pérsico, Persia, en los lugares que ellos conocían, Libia, Turquía, y claro, en el otro lado del sur, pues al no conocerse se lo llama el Antiecumenes. Esto era la zona habitada, el Ecumene, pues esto era la zona contraria. Y hay toda una serie de lugares más o menos míticos, imaginarios, que ellos pensaban que debería existir al otro lado del Ecuador. Esta es la línea de la eclíptica inclinada, es un mapa que en ciertos aspectos tiene elementos modernos. Es lo que se llama un mapa zonal, porque está dividido en determinadas zonas horizontales. Esto es otro mapa de un autor llamado Macrobio del siglo V, aunque lo que tenemos, lo que estamos viendo aquí, es una copia del siglo IX, y básicamente recoge lo mismo. Hay una zona ecuatorial, un ecuador, una zona ecuatorial en el centro, 2 zonas templadas y 2 zonas polares. Esta es otra copia del siglo X en este caso. Como podemos ver, pues los copistas, los dibujos los decoraban un poco como querían, aunque el esquema es el mismo. La diferencia principal es que en la zona norte, al conocerse más, pues ha puesto algunas zonas que el dibujante conocía, ¿no? Por ejemplo, aquí está Italia, aquí está el Mar Rojo, el Índico, el Caspio. Y en todos ellos lo que hay es un océano central. Como hemos visto en esa imagen de Crates en las diapositivas anteriores, esa visión del mundo que había con 4 masas continentales, lo que imaginaba es que había una división de esas 4 masas continentales basada en océanos. Un océano que recorría todo el Ecuador y otro océano que iba de polo a polo,
separando de alguna manera como si cortáramos una naranja en 4 partes. Esto es lo que se separaría con océanos. Entonces lo que vemos aquí, el océano ecuatorial que separa las 2 mitades del planeta. Luego hay aquí un detalle curioso, que son las Orcades, que son unas islas que están muy al norte. No se sabe por qué están tan destacadas, a lo mejor el copista provenía de ahí, pero están realmente un poco mal colocadas. Aquí lo que debía estar sería más bien España. Estas islas estarían cerca aquí de la zona polar, pero bueno, en la zona de los márgenes se ve que la distorsión no le permitía entender bien cómo hacer la representación. Esta imagen no era realmente, parece una imagen un poco extraña, pero realmente no está muy alejada de la visión que nosotros tenemos del planeta. Aquí tenemos una imagen de temperaturas que nos permite a nosotros también dividir ahora mismo pues, la Tierra en una zona cálida, 2 zonas templadas y 2 zonas polares en los extremos. Si os fijáis, pues esto realmente no es tan diferente de esta representación de la época romana que hemos visto antes. Incluso la división en 2 zonas cálidas a ambos lados del ecuador, como podemos ver aquí en esta imagen, es lo que se representa aquí. La diferencia principal con nuestra representación es la idea de que haya un océano aquí, un océano muy cálido, puesto como de fuego. Algunos pensaban que era imposible comunicar los 2 semisferas porque hacía tanto calor que uno moriría al intentar cruzar el ecuador. Entonces, para efectos prácticos, ellos consideraban que los 2 hemisferios estaban como incomunicados por ese océano, tanto por la distancia como por el calor que esperaban que hubiera ahí. Este es otro mapa también de la época romana, pero ya no pretende representar el mundo entero, el planeta entero, sino centrarse en ese ecumene, en esa zona conocida, habitada, que ellos dominaban. Es un mapa de Ptolomeo, un libro muy famoso en la antigüedad, la geografía de Ptolomeo. Ptolomeo es un egipcio que vive en el siglo II después de Cristo, es decir, la época del Imperio Romano. Esta es una copia de las más antiguas conocidas, que es del 1300. No hay copias de la época de Ptolomeo, pero existen copias posteriores de estos mapas. Es un mapa que era pues, lo más sofisticado de la época. Podemos ver que tiene una rejilla para poder identificar con latitud y longitud los puntos. Y el mundo que da pues, es una Europa bastante bien representada, la podríamos reconocer. El norte de África también, toda la zona de Oriente Medio, la zona de la India ya empieza a estar un poco más distorsionada, y lo principal que tiene este mapa de diferencia con nuestra visión de las cosas es que Ptolomeo pensaba que el sur de África se conectaba con el sudeste asiático y que el Océano Índico era un mar interior como el Mediterráneo. Y toda esta parte de tierra pues estaba inexplorada para su época. Bueno, visto así un poco cómo había sido esa trayectoria en las culturas principales de la antigüedad, vamos a ver ahora cómo era la imagen del mundo que había en la Biblia, en el mundo hebreo, empezando por lo que era el mundo del Antiguo Testamento. Es una imagen típica que se llama de cosmología en 3 niveles. A veces se habla de cosmología arcaica para diferenciarla un poco del mundo antiguo, que sería la época esta romana, hemos visto grecorromana. El mundo del Antiguo Testamento es más anterior y conecta un poco con ese mundo mesopotámico, egipcio que hemos visto. No hay una descripción completa en los textos bíblicos del mundo, porque no hay un interés por tener un tratado de geografía en ningún sitio, y la imagen del mundo que ellos tenían se tiene que reconstruir actualmente a partir de diferentes textos que dan pequeñas pistas y hablan de algunas partes concretas del mundo. Hablan del firmamento, de los pilares de la tierra, los pilares del cielo, hablan de unas aguas de arriba y de unas aguas de abajo. Es decir, dan una serie de pistas que es lo que permite hacer este tipo de reconstrucciones actuales de cómo entendemos que ellos debían imaginar el mundo. Están los niveles del mundo de abajo, ese inframundo, también puede tener aguas de abajo, la tierra, la superficie terrestre, y los cielos, que están protegidos por este firmamento, se concebía como algo sólido, porque también tenían la idea de que había aguas arriba. Es decir, para ellos el espacio, en vez de ser para nosotros un espacio vacío, era un espacio lleno, pero lleno de algo como acuoso, y el mundo era como una burbuja de vida allí dentro,
en la que están los humanos, imaginando a Dios como más allá de toda esta imagen de 3 niveles. No vamos a entrar en todos los detalles, hay muchos textos para reconstruir esto. Este artículo que tenemos en la página web pues, recopila todos esos textos bíblicos para generar esta imagen del mundo. Voy a poner simplemente un par de ejemplos. Este ejemplo de Éxodo en el Antiguo Testamento, donde es el texto de los 10 mandamientos, donde habla de pues, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí tenemos los 3 niveles. Y este texto de Filipenses, ya en el Nuevo Testamento, pues refleja algo parecido cuando habla de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Esto no quiere decir que la imagen del mundo fuera exactamente igual ya en la época del Nuevo Testamento. Estamos hablando ya en el mundo romano, en el que había habido ya un impacto importante de la visión que hemos visto antes grecorromana, la visión helenística de la tierra esférica, y es posible que esta imagen fuera compatibilizada con un mundo esférico. Había maneras de hacerlo, pero bueno, no está con tantos detalles en los textos del Nuevo Testamento las referencias cosmológicas y no aparecen tanto todos estos otros elementos. Pasando otra vez de la imagen general del universo a lo que es el mapa del mundo conocido, lo más parecido a un mapa que existe en el Antiguo Testamento es el texto de Génesis 10, lo que a veces se llama la tabla de las naciones. Es una descripción de los pueblos que hay en el mundo que ellos conocían, y esta imagen la he sacado de este libro, que está traducido recientemente, y lo que hacen es en un mapa moderno representar esos diferentes pueblos. El esquema que ellos tenían era un esquema basado en la historia del diluvio. ¿Os acordáis? Noé sale del arca después del diluvio con sus 3 hijos y las familias, y a partir de ahí se establecen 3 líneas humanas, 3 descendencias de esos 3 hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Y lo que se hace es que a los diferentes pueblos que ellos conocían se les conecta con alguno de esos 3 descendientes de Noé. Entonces aquí hemos puesto un código de colores, lo he puesto porque es un poquito más fácil de ver. Entonces podéis ver cómo la descendencia de Cam es lo que cubre el norte de África y la zona de Siria, Palestina, Israel. Los descendientes de Sem sería toda la zona mesopotámica, con algún punto aquí distante, igual que también aquí hay un punto camita distante, perdón. Y descendientes de Jafet estarían un poco en lo que es la periferia norte entre Asia y hacia Europa, ¿no? Hacia la zona griega, aquí está la zona griega de Asia Menor, y más allá. Esto realmente era lo que refleja lo que es el mundo que ellos conocían en este momento. Y si lo superponemos en una imagen de la Tierra al completo, podemos ver que era una región pues, muy limitada, una región centrada en este punto de conexión entre los 3 continentes del viejo mundo, Europa, Asia y África. Bueno, lo que vamos a ver ahora es qué ocurre cuando estas diferentes tradiciones, la tradición hebreo-bíblica cristiana, entra en contacto con lo que es el mundo griego, romano, que tenía esa otra tradición en la que ya se había descubierto la esfericidad de la Tierra, y tienen ese mundo como una especie de gran cebolla de esferas concéntricas. En principio, los primeros siglos del cristianismo no hay un interés en estos temas, que son temas pues, muy específicos, técnicos, de geógrafos, de astrónomos, de cosmólogos, y no se menciona mucho este debate, y más o menos se aceptan las ideas del mundo griego en temas cosmológicos. Sin embargo, al paso de algunos siglos, se empieza a detectar un cierto debate que se reabre respecto a la forma del planeta. Uno de los personajes pioneros que indican un terraplanismo cristiano es Lactancio. Lactancio es un autor que vive entre el siglo alrededor del siglo IV, un poco final del tercero, principios del siglo IV, y él era un profesor de retórica latino que se convierte ya de adulto al cristianismo y escribe una obra muy conocida en la antigüedad, Instituciones Divinas, alrededor de estas fechas.
En esta obra él critica la idea de la existencia de antípodas, de habitantes al otro lado de la Tierra, y de la mano de esa crítica también critica la esfericidad de la Tierra. Curiosamente, no hace ninguna referencia religiosa. A veces se asume que como él era cristiano, esta crítica la hace por algún motivo teológico, pero no es así. Al leer su texto no hace ninguna referencia. Él lo que quiere criticar es la existencia de antípodes y el contexto de esta crítica está en una porción del libro, hacia el centro del libro, en el que él hace una sátira de la filosofía pagana, critica algunas ideas un poco extrañas, un poco ridículas de algunos filósofos griegos antiguos y considera que esta idea de seres que viven cabeza abajo es como la idea más absurda que se les ha ocurrido a los antiguos filósofos. Y su crítica se basa en dos líneas. Por un lado, lo que es el sentido común, y esta es una cita de él, y esta dice que están tan faltos de sentido que creen que hay hombres cuyas pisadas están por encima de sus cabezas, es decir, que están patas arriba, por así decirlo, ¿no? Y luego tiene otra argumentación que esta ya es un poco más seria y más pensada, ¿no? La idea de que la existencia de antípodas se basa en una deducción, no en evidencias directas. Y él lo que dice es que nadie ha visto a nadie del otro lado, nadie ha viajado al otro lado de la Tierra, y que la idea de que allí haya alguien se basa en que de la esfericidad del cielo, que es algo que se puede deducir viendo los movimientos de las estrellas y los planetas, al ponerse, se dedujo la esfericidad de la Tierra, de esa idea de esfericidad una idea de simetría, por esa simetría la idea de que tenía que haber un continente en el otro lado de la Tierra, y de ahí habría también habitantes. Todo por simetría. Y él considera que esto es una deducción y no está basada en ninguna evidencia concreta. Y es la crítica que él hace a este universo esférico que se conocía en su época. Y finaliza su crítica con esta frase diciendo: es imposible que el cielo esté por debajo de la tierra. Es decir, él quiere tener una imagen del mundo, como lo que habíamos visto antes, con una tierra en el suelo, un cielo que sea una especie de cúpula que lo cubre. Pero no da más explicaciones en su obra, no vuelve a tocar el tema, no sabemos exactamente cómo se imaginaba el mundo. Sin embargo, un poquito después, entre los siglos IV y VI, sí que hubo un debate más teológico respecto a la forma de la Tierra. Si Lactancio no había utilizado argumentos religiosos, textos bíblicos, ni ninguna otra cosa así, va a haber un pequeño grupo cristiano en la zona de Siria, que, sobre todo en torno a esta ciudad, Antioquía, que sí que va a abrir este debate. Y el personaje más conocido, aunque no es el fundador de esta escuela, ni el que más conocimientos tenía, pero es el que más se ha conocido, y ahora veremos por qué, es un personaje que se llama Cosmas Indicopleustes. Era un viajero y un comerciante, parece que era de Alejandría, a otros piensan que era de Siria. El caso es que donde quiera que él viviera, pues realmente él estaba asociado a esta visión de las cosas. Es del siglo VI y había hecho navegaciones por el Mar Rojo hasta el África Oriental, e incluso había hablado de la India, por eso tiene este sobrenombre, aunque no parece claro que él realmente llegase navegando hasta la India. Él pertenece a este grupo de la Escuela de Antioquía que defendía que la Tierra era como un arcón. Y ahora vamos a ver alguna imagen. Afortunadamente conservamos manuscritos medievales de la obra que escribió Cosmas Indicopleustes, que están muy ilustrados, contienen muchísimas ilustraciones, y podemos ver cómo él sí que se representaba en mundo. Es este arcón, la parte de arriba es el cielo, aquí está la imagen de Jesús, y aquí está la Tierra. Él pensaba que había una enorme montaña en la zona norte de Europa, que el sol daba vueltas a esa enorme montaña y que es lo que permitía que hubiera día y noche. Por eso está esta representación. Evidentemente en este mundo no hay lugar para antípodas, no hay otro lado de la Tierra, porque la Tierra es un suelo y esta sería la planta del suelo. Este sería el océano que lo rodea todo, esta es la entrada del Mediterráneo, Adriático, el Mar Negro, aquí está el Nilo, y esto es el mundo que él se planteaba. Recibió fuertes críticas de otros cristianos de la época, como especialmente, y veremos un poquito más, el filósofo y científico de Alejandría, Filopono, y el obispo patriarca de Constantinopla, Focio. Y esto hizo que su obra no se difundiera mucho,
en Europa fue desconocida, además estaba escrita en griego, entonces no pasó nunca al latín hasta el siglo XVII, en el que se redescubren estos manuscritos, se traducen al latín y se publican por primera vez, pero ya en el siglo XVIII como una curiosidad de anticuario. Es decir, que aunque a veces se ponen estas imágenes como un ejemplo de cosmología medieval europea, realmente esto no es cierto porque en el mundo europeo nadie vio este tipo de imágenes y prácticamente era desconocido fuera de lo que es el mundo oriental. También parece que tuvo cierta influencia hacia la zona ortodoxa de Rusia y la zona de Asia. ¿Cómo argumentaba Cosmas? Pues es muy curioso ver su tipo de argumentación. Esa escuela de Antioquía rechazaba la ciencia griega, rechazaba la idea de una tierra esférica y llegó a culminar en el siglo VI con esta obra, que es lo que os he comentado, Topografía cristiana, la obra de Cosmas Sindicopleustes, de donde vienen esas imágenes. Y esto es una pequeña cita que ilustra un poco cómo él razonaba, ¿no? Voy a leer. Existen cristianos de apariencia, dice Cosmas, que sin tener en cuenta la divina escritura, a la que desdeñan y menosprecian como los filósofos no cristianos, suponen que la forma del cielo es esférica, inducidos al error por los eclipses del sol y de la luna. Es imposible que cualquiera que tenga la voluntad de ser cristiano se deje extraviar por el error especioso de los no cristianos, mientras la divina escritura presenta otras teorías. Aquí sí que podemos ver una argumentación de tipo teológico para defender esta imagen del mundo. Él piensa que en base a la Biblia puede defender otra imagen del mundo, por eso su obra se llama Topografía cristiana, pero también esta cita nos da la pista de que a pesar de ese lenguaje tan agresivo y con tanta seguridad que tiene, realmente Cosmas pues, estaba en cierta minoría y se sentía un poco atacado, ¿no? Pues esa crítica aquí a lo que llama cristianos de apariencia, que muestra que realmente su idea no era tan popular como a él le habría gustado en su época. Esta es una reconstrucción moderna de la imagen del mundo, que podéis ver un poquito más claro. Y esto es otro de los manuscritos medievales, la misma imagen que hemos visto antes, aquí tal vez un poquito mejor conservada. Bueno, ¿qué pasó con este debate? Pues Cosmas realmente representa la cumbre del debate, pero también el final. Tal vez por ser esa representación tan escandalosa, todas esas imágenes, el libro realmente se centra todo prácticamente en este tema, pues generó un rechazo bastante importante entre, por un lado, la Iglesia Oriental, os ha hablado Filopono, este filósofo científico de Alejandría, principal representante de lo que era la Escuela Alejandrina de Filosofía. Siracazi es un matemático, geógrafo armenio, había sido discípulo de Filopono con un par de personajes intermedios, que vivió un tiempo después, y también critica la obra de Cosmas y sobre todo el patriarca Focio, él ya era un teólogo en el siglo IX. De él conservamos una reseña, él leyó el libro de Cosmas, hizo una reseña y entre otras cosas que dijo, todas muy críticas, era que era un fabulista más que una autoridad de confianza. Todo esto pues, hizo que esta polémica pues, fuera desapareciendo. En la Iglesia Occidental latina no llega a esta obra, no se comenta, no se habla de Cosmas, pero Agustín de Hipona, que es el principal autoridad que lleva a la Edad Media, no menciona esto, habla de algunos debates en torno a la cosmología en la Iglesia de su época, pero él no defiende un mundo, una tierra plana, tampoco en Isidoro de Sevilla, que es uno de los autores que sí que ya hacen obras científicas a principios de la Edad Media y que opera dentro de lo que sería una cosmología esférica. Y Beda es un monje inglés, un poco más tarde, entre el siglo VII y VIII, que sí que tiene obras explícitas de astronomía donde explica con mucho detalle la esfericidad de la Tierra e intenta que no quede dudas que es una imagen tridimensional y no bidimensional. De manera que Lactancio se queda como el único crítico latino de la esfera terrestre y, sin embargo, al igual que había pasado con Cosmas, aunque Lactancio no desaparece en la Edad Media, es un autor que se conoce, no mucho, pero es conocido, nadie menciona, en lo que yo he investigado, no he encontrado a nadie citando su negación de la esfera terrestre, hasta que en el siglo XV empiezan algunos autores a mencionar esas críticas de Lactancio a la esfericidad terrestre
para burlarse precisamente de Lactancio como un autor que no es muy digno de confianza en temas científicos. Cosmas, como he dicho, fue olvidado y lo que surge es una nueva cosmología medieval cristiana basada en lo que había sido el mundo de Aristóteles principalmente. Aquí tenemos una de las típicas imágenes donde, como podéis ver, están pues, todas las esferas concéntricas y Dios por encima, y este universo como una cebolla que os comentaba es lo que es el centro de la imagen medieval del universo. Bueno, ahora para entender esto he querido también hablaros un poco de símbolos, porque la cosmología medieval va a tirar mucho de lo que son diferentes símbolos y hay que descodificar un poco lo que contiene. Para daros un ejemplo, he puesto este símbolo. Imagino que todos lo habréis visto en alguna ocasión. Es un símbolo muy conocido. Se encuentra en muchos sitios, pero la historia probablemente es un poco menos conocida. Yo también he tenido que buscarla, pregunté de dónde surgía, parece que es un símbolo creado en los años 50 y está formado por la superposición de dos letras, una N y una D. Era un símbolo hecho para criticar el armamento nuclear y llamar al desarme nuclear, y un círculo que representaría la Tierra. ¿Cómo se ven la N y la D? Bueno, no son la N y la D de nuestro alfabeto, sino de un código de banderas que a veces se utiliza en comunicaciones en barcos, en algunos otros contextos, y la N y la D se hacen con estas posiciones de los banderines. Y de ahí surge estas son las dos letras que están circunscritas, lo que representaría la Tierra, y surge este logo. Entonces, he querido utilizar eso porque me ha parecido muy semejante esta imagen, este símbolo, este logo, al que tenéis aquí a la derecha. Este de la derecha probablemente no lo conocéis, no es fácil que hayáis encontrado esto antes si no habéis leído algún libro de geografía medieval. Sin embargo, tiene muchas semejanzas. Se trata de un antiguo mapa del mundo con una historia muy larga que se piensa que también se remonta al mundo griego. Igual que en esta imagen de la izquierda, el círculo externo es la Tierra, aquí también es el círculo del océano que rodea el mundo conocido. Y vamos a ver esto en más detalle. Esto se llama un mapa TEO, a diferencia del otro mapa que vimos antes, zonal, de zonas, se llama TEO porque, bueno, esto es el exterior, sería como una O, este parece una T, claramente, y se le ha dado este nombre muy sencillo. Esta es una imagen, uno de los más antiguos que hay, está en un libro de Isidoro de Sevilla, que es del siglo VII, aunque la copia es del siglo IX, y podemos ver aquí cómo esto es un mapa. Podemos leer aquí claramente, aunque está en latín, podemos leer Asia, Europa, África, lo cual quiere decir que esta doble línea representaría la entrada del Mediterráneo, y la orientación es con el oriente arriba, el norte aquí a la izquierda, el sur y occidente abajo. Este va a ser un modelo de mapa medieval repetido una y otra vez y aparece en muchísimos contextos, hay muchas representaciones de él. Pero no es un mapa absurdo, como el mapa zonal, veíais que pues, representa realmente algo real de lo que es el mundo también como lo conocemos nosotros, aunque no estamos habituados a ver un mapa de esta manera, realmente representa lo que se conocía del mundo antiguo, especialmente si nos centramos en lo que está más cerca de lo que ellos conocían. Entonces, poniendo el centro en lo que sería pues, la zona de unión de los tres continentes, podemos ver cómo se puede hacer esta representación en la que Asia es esta mitad y estos dos otros continentes están en la zona de abajo, con la orientación hacia arriba del oriente. Esta es otra imagen de otro mapa medieval que es un poco más complejo. Es un mapa TEO, pero ya es lo que a veces se llama un mapa mundi, porque podéis ver aquí Asia, podéis ver Europa, podéis ver África, pero tiene ya más cosas, un poco más detalles. Este es un mapa de origen en España, es el Beato de Liébana, que ahora es Cantabria. Está en su comentario del Apocalipsis, un libro de finales del siglo VIII, y es una copia de principios del siglo XI. Aquí ya vemos algunos elementos que están aquí codificados con diferentes símbolos
como es el Edén, que está aquí en Oriente, siguiendo la explicación que había en Génesis, de que estaba al oriente, un jardín al oriente, con 4 ríos, que los vemos como están representados. Tenemos las cabezas de los 12 apóstoles, que están situados en los lugares donde pensaban que habían ido cada uno a hacer su obra de evangelización, incluido Santiago, aquí representado en lo que es Galicia, es una representación ya para entonces existía la peregrinaje a Santiago de Compostela. Podemos ver un personaje mítico, un estiápodo, que es un personaje que se suponía que tenía un único pie muy grande para protegerse del sol, en lo que es la zona tórrida, esa zona ecuatorial. Aquí está el sol, como podéis ver. Y hay otra serie de elementos, aquí podéis ver el río Nilo, que aparecen en este mapa. Otro de los mapas más antiguos que existen es este, el mapa de Albi, es uno de los más antiguos que existen como tales, no es que sea una copia de otro antiguo, este es un material que realmente es del siglo VIII. Este es un mapa en el que, bueno, Asia es una capa muy delgada y lo que más detallado está es Europa y África. Esto es la zona de España, zona de Francia, de Italia, algunas de las islas del Mediterráneo. Aquí lo tenéis redibujado para poderlo ver un poquito más claramente. Otra imagen de mapa mundi medieval sería este. Este mapa vaticano del siglo VIII es un poquito diferente porque tiene el sur arriba. No es muy frecuente, pero a veces también hay con el sur aquí arriba. Así que esto es Oriente, esto es Asia, esto es Europa. Aquí tenéis Italia, España, norte de África. Aquí nuevamente redibujado para que podáis ver un poco más claro. Y Jerusalén en este lado de Asia. Y haciendo ya un recorrido hacia finales de la Edad Media, este sería un poco el desarrollo final de estos mapamundis. Esto es un formato muy grande, eran murales, es el mapamundi de Hereford en Inglaterra de 1300, y aquí el centro se ha ido moviendo hacia Jerusalén. Ahora Jerusalén, que está aquí, representa el centro exacto del mapa, completamente circular, y luego vamos a volver a verlo, muchos de los detalles que tiene. Como veis, es un mapa muy complejo. Nuevamente está Asia aquí arriba, Europa, África, o sea, todos siguen con ese esquema del Teo, pero realmente ya no es simplemente una imagen simbólica tipo logo, sino muy detallada, ¿no? Este es un ejemplo que he traído para que podáis ver un poquito la diferencia de lo que sería un mapa musulmán contemporáneo, también de la Edad Media, del siglo XII, aunque la copia es del XVI. Los mapas musulmanes siempre tienen el sur arriba, es casi permanente, a diferencia de los europeos que tienen Asia, generalmente. Los mapas musulmanes suelen tener arriba el sur. Europa es, claro, más pequeña. África ocupa un lugar más importante en el mapa, y también la zona de Asia con mucho más detalle de lo que es la zona del Índico, que era una zona más conocida por parte de los geógrafos musulmanes. Y bueno, habiendo hecho este recorrido de lo que es los mapas medievales, quería entrar un poco en este tema que a veces se comenta sobre hasta qué punto la imagen de la Tierra que había en la Edad Media era de un disco plano. Probablemente muchas veces habéis oído hablar de esto, al final de la charla veremos algún detalle más. Hay una idea muy popular de que en la Edad Media pues, el conocimiento de la antigüedad desapareció y se había retrocedido una cosmología de Tierra en forma de disco, que no habría desaparecido hasta la época del Renacimiento. Esta imagen del mundo realmente proviene de varios malentendidos que hay respecto a cómo son los mapas medievales. No es una idea real, no puedo anticipar, aparte de ese pequeño debate que hemos comentado que se centra más bien en el final de la antigüedad más que en la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, los dibujantes de mapas, los intelectuales medievales, los profesores en las universidades medievales, no tenían la idea de una tierra plana. En la Edad Media lo que se mantiene son los dos principales mapas del mundo que se heredan de la antigüedad. Está tanto el mapa zonal, que es lo que hemos visto antes, como el mapa teo.
El problema es que a veces se ha interpretado este mapa como un mapa que representaría una tierra plana en forma de disco con el océano alrededor. Sin embargo, una de las formas de darse cuenta de que esto no se interpretaba en la Edad Media como una imagen de tierra plana contradictoria de esta otra es ver que existen mapas híbridos, es decir, que ellos consideraban que ambos mapas eran compatibles. ¿Cómo lo hacían? Pues de esta manera. Podemos ver mapas tonales en los que está la T de aquí reproducida, podemos ver los 3 continentes. De alguna manera este mapa lo que para ellos representaba era una ampliación, como un detalle de esta zona. Lo que pasa es que en vez de ponerle un marco que sería pues trapezoidal, si hubieran recortado aquí esto, que quedaría un poco raro, pues lo ajustan a ese marco circular tradicional que ya venía desde la antigüedad. Ejemplos de estos mapas combinados entre mapa zonal y mapa teo serían, por ejemplo, estos, que son de una Biblia del siglo XII. Aquí está orientado hacia el oriente, es decir, lo que ha mantenido realmente es la orientación del mapa teo y ha girado el mapa zonal. Y en este caso en particular, lo que se ha hecho es, para poder meter más detalles, se ha ampliado mucho esta zona templada del norte, se ha ampliado mucho y las otras zonas se han estrechado dado que no conocían nada de ellos. Entonces, en esta zona podemos ver los 3 continentes y toda una serie de países, de regiones, de ríos y cosas que ellos conocían. Esta otra imagen mantiene la simetría de los tamaños, que sean todos iguales, y entonces tiene menos detalles y solamente mantiene los 3 nombres de los continentes. Esta es otra imagen de la misma Biblia en lo que este mapa se pone en el contexto de una visión de todo el cosmos. Y aquí podemos ver la típica representación aristotélica con las diferentes esferas de los planetas y las estrellas al final. Y en el centro se ha mantenido, para representar la Tierra, pues lo que se ha hecho se representa con un mapa, este mapa combinado. Son las páginas de donde proviene. Y aquí tenéis otra imagen de un mapa de la Universidad de Salamanca, donde pues, nuevamente se mantiene la simetría de los tamaños y solamente pues, los 3 continentes. También podemos ver un poco la compatibilidad entre ambas imágenes en el que ellos no tenían problemas en representar una imagen junto a la otra. Este es de un libro ya de finales del siglo XV, en el que siguen teniendo un mapa zonal y un mapa teo en la misma página. Y este es otro libro, un poquito más antiguo, aunque la impresión es de 1503, en donde se siguen representando, igual que yo he puesto antes, pues el mapa zonal y el mapa de teo. Entonces podemos ver cómo para ellos eran diferentes formas de representar la Tierra, una representación más global de todo el planeta y otra representación de lo que era para ellos ese ecumene, esa zona habitada del hemisferio norte que ellos conocían. Este es otro libro, también de finales también del siglo XV, de principios, aunque la copia que hay aquí está de finales del siglo XV, donde podéis ver también nuevamente, es un poema ilustrado y podemos ver pues, el mapa teo muy esquemático y una visión más en formato mapamundi. Esta es otra copia del mismo libro, en el que incluso pues, hay una imagen zonal, que podemos ver otra vez girada aquí. Esta es otra página del mismo libro, donde está la representación del cosmos aristotélico. Puedes ver aquí el anillo de fuego, ¿no? en rojo. Y en otra página, volvemos, es la misma que aquí, tiene nuevamente el mapa teo y una imagen de mapamundi, aunque aquí menos elaborada que este. Podemos ver el Mar Rojo, eso sí, y el Mediterráneo. Entonces, de alguna manera podemos ver cómo ellos eran capaces de mantener todas estas imágenes que habían heredado de la antigüedad, que representaban diferentes cosas, las podían combinar sin problemas. Bueno, habiendo visto un poco todo este esquema más geográfico, quería ahora un poco introduciros en algo lo que había en el título de cómo las ideas teológicas de aquella época se van a ver reflejadas en los mapas que dibujan. Este sería el mapa teotípico, es una versión de imprenta ya, de estilo XV, considera que es el primer mapa que se imprime. Y este mapa de alguna manera combinaba tanto conocimientos del mundo griego, esto es un texto de Heródoto, el famoso historiador griego del siglo V antes de Cristo, donde dice ya que los griegos dividen la tierra en 3 partes: Europa, Asia y África, que es lo que intenta representar este mapa, no la otra división en 5 zonas, sino la representación de la tierra habitada en 3 continentes. Y un texto de San Agustín, que es del V, pero ya después de Cristo, o sea, hay una diferencia de un milenio,
es un poquito más específico y dice que Europa y África ocupan la mitad del orbe y la otra mitad la ocupa Asia. Realmente está prácticamente como si estuviera viendo este tipo de mapa y describiendo esta imagen que ellos tenían del mundo. ¿Por qué esto se hizo muy popular, este esquema? Bueno, hay toda una serie de ideas que se han manejado. La identificación con las iniciales Orbis Terrarum, que era en latín el círculo terrestre, o T, que es lo que se usaba para el mundo habitado, aunque esta identificación no está explícita hasta ya final de la Edad Media, pero es posible que antes ya se hubieran dado cuenta de que, bueno, podría ser una especie de como las iniciales superpuestas aquí, ¿no? También había un contenido religioso. Esta T se podría identificar con una cruz. Aquí tenemos un manuscrito del siglo XIII donde parece que se hace esto un poco más explícito. Podemos ver, es el principio de la palabra terra, precisamente la palabra tierra, que empieza por una T. Esta es la T que se ha hecho enorme y con dibujos. Y podemos ver aquí una imagen que parece ser crucificado en esta T. Y también podemos ver Asia, Europa y África, con lo cual realmente es un mapa también. Entonces, se podían superponer toda una serie de contenidos sobre una misma imagen, que era algo muy del gusto de los medievales, eso de poder tener un símbolo, una pequeña imagen con varios niveles, varias capas de significado superpuestos. Permitía también conectar esos tres continentes con los tres hijos de Noé. Eso vemos aquí, Sem, Jafet, Cam. E incluso a veces pues, se habla también de que bueno, el 3 también era un número para la Trinidad, un número sagrado, de alguna manera importante en la antigüedad. Es decir, que todo eso estaba de alguna manera recogido. En el oriente está hacia arriba, es el lugar del paraíso, de la salida del sol. De hecho, nosotros mantenemos un poco la memoria de estos mapas con la palabra orientarse, buscar el oriente, es lo principal del mapa, está arriba del todo. Israel, Jerusalén, estaría en el centro del mundo y Occidente sería la zona donde está el ocaso del sol, más asociado a la muerte. De alguna manera, tanto la idea de creación como de redención irían de arriba a abajo, serían un viaje también geográfico e histórico a lo largo del mapa. Como podéis ver, esto explica de alguna manera la potencia de este símbolo y supervivencia durante cientos y cientos de años. Hay muchas imágenes y variantes sobre esto con contenido religioso. También se podía utilizar para la imagen de Jesús abrazando el mundo, como podemos ver aquí. Aquí está también abrazando el mundo más desde arriba. Vemos que este es un mapa con OT, pero que tiene muchas letras. Son los diferentes pueblos que en vez de estar en una lista sin más, la lista está mezclada con el mapa. Es un mapa de palabras, por así decirlo. Y este es uno de los mapas más complejos que hay, es el mapa más grande de este modelo de mapa mundi, como el que vimos antes de Inglaterra, este es de Alemania. Tristemente desapareció en la Segunda Guerra Mundial, no sin antes ser fotografiado, y podemos tener una buena idea de cómo era. Aquí podemos ver también la cabeza de Jesús, podemos ver sus manos aquí en pequeñito, sus pies. Entonces es la imagen de un Cristo superpuesto en el mundo como crucificado o abrazando el mundo, era también una imagen pues, muy sugerente en la época medieval. Y no solamente había imágenes religiosas hacia esa idea de creación o de salvación, sino también podían reflejar la idea de dominio. Este es un ejemplo en el que vemos un texto medieval, el Liber Floridus, que es un libro conocido de la Edad Media, ya de finales, en el que esta es una imagen de Augusto, el emperador Augusto, donde se le ve con la espada, con la corona, y en la mano tiene el mundo. Y literalmente se representa así con un mapa, tenemos Asia, Europa y África, y es una imagen muy clara y muy gráfica del dominio del mundo que tiene el emperador. Esta imagen se transformó en imagen religiosa. Podemos ver aquí a Jesús, ya no tiene una corona, tiene este halo aquí. Su mano no tiene una espada, sino que tiene los dedos rectos y los cogidos en forma de bendición, un símbolo también que vemos en muchos cuadros medievales. Y el mundo está otra vez aquí con esa división tripartita. Esta sería una imagen igual, pero vemos como desde el siglo XIV a finales del siglo XV lo que ha evolucionado ha sido del arte del gótico al renacimiento.
pero realmente es la misma imagen, la misma postura de la mano derecha, el mundo en la mano izquierda, ahora una representación en la que se ve más claramente el esquema tridimensional, son capaces ya de dominar la perspectiva en vez de hacer simplemente un mapa, y sin embargo representa lo mismo, son los 3 continentes lo que está aquí representado, dado que no conocían lo que había en el otro lado. Entonces vemos cómo la imagen del emperador se ha transformado a la imagen de Jesucristo y el mapa juega el papel de destacar el dominio, el control del mundo. Esta es otra imagen también medieval muy parecida. Lo que ocurre es que aquí se utiliza otra organización. Aquí lo que se pone es el mundo a los pies de Cristo, pero si ampliamos volvemos a ver que ese mundo nuevamente es el esquema de Teo, aquí dado la vuelta, con Occidente arriba, y los 3 continentes. Esta imagen es un poco más compleja y tiene más símbolos añadidos. Y son estos 4 seres que están aquí, que representan los 4 evangelistas, con los símbolos habituales en la Edad Media para ellos, que vamos a ver ahora un poquito en más detalles. Estos son los seres que representaban a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un ángel, un león, un toro y un águila, todos alados. Aquí podemos ver esta imagen un poquito más clara, donde nuevamente pues está Cristo, con la bendición, el mundo Teo y los 4 seres que lo rodean aquí. Esta es otra imagen igual. Nuevamente vemos otra vez los 4 evangelistas y la imagen de Cristo en el centro con el mundo. Entonces podemos ver, empezar a entender un poquito más toda esta simbología, cómo se utiliza. Y para cerrar este bloque, antes de ir luego al descanso, quería comentaros un poco cómo ya entrar dentro de un mapa medieval e intentar entender los diferentes pequeños símbolos que hay en diferentes zonas del mapa. Esto es, por cierto, otro esquema de mapa Teo muy estilizado, donde de hecho se ve otra vez la conexión de aquí el Arca de Noé y los 3 hijos de Noé, cada uno en un continente. Nuevamente ese tipo de conexión que os decía, y podéis ver cómo está el círculo de aire y la capa de fuego antes de pasar a la zona de estrellas. Es decir, las imágenes son muy recurrentes. Para entender el contenido que hay en un mapa medieval, la mejor forma es pensar en este tipo de mapas, diríamos más bien turísticos, o de diferentes tipos que tenemos nosotros, en los cuales no solo hay información geográfica. Podemos ver aquí información de animales, ciudades, monumentos históricos, incluso astronómica. Es decir, son unos mapas que no solo tienen información geográfica. Este sería un mapa de España de la misma manera, donde es principalmente turístico, y este otro pues que combina pues igualmente desde astronomía, también tienes por ejemplo aquí Don Quijote y Sancho, que no son personajes reales, personajes de ficción, creo que están puestos en la zona donde ocurren sus aventuras. En fin, tenemos toda una serie de información adicional a lo que es la información geográfica. Y los mapas medievales tienen lo mismo, ellos tienen información geográfica, pero también tienen historia, tanto historia bíblica, romana, como historia medieval contemporánea con ellos. Es decir, en sus mapas van a convivir elementos históricos de su propia época, pero también de épocas pasadas que ya no existen. Incluso pueden aparecer ciudades que ya no existen o que ya no tienen la importancia que solían tener, al mismo tiempo que información medieval de la época. Aparecen datos biológicos y también aparecen seres fantásticos. Como hemos visto antes, ese estiápodo, pues pueden aparecer también. Todo está combinado en un mismo mapa y por eso es a veces tan complejo de descifrar. Como ejemplo, para ver un poco esas partes, he cogido otro diferente de los que hemos visto hasta ahora. Este se llama el mapa del Salterio, es un mapa del siglo XIII, y nuevamente podemos ver pues, este círculo, este esquema, que sería un poco el esquema Teo de Asia, Europa y África, pero ya es con detalles de mapa mundi, y nuevamente la figura de Jesús, en este caso no está ni abrazando al mundo, ni crucificado en él, sino está sobre él, bendiciéndolo. Y si vamos a los detalles, podemos ver que en la mano tiene el mapa Teo, el símbolo de la Tierra, aunque a sus pies está un mapa mundi muy detallado, aquí está repetido en plan simbólico muy simple. Aquí tenemos el paraíso, con esta representación muy sencilla, las 2 caras. Podemos imaginar aquí a Adán y Eva.
los ríos que salen del paraíso. Está orientado como tiene que ser al oriente. En todos los mapas medievales vais a encontrar siempre alguna representación para el paraíso, o un cuadrado o un círculo. Aquí tenemos claramente el Mar Rojo, bien pintado de rojo para que se identifique. Y si nos fijamos, tiene esta especie de puente que lo cruza, y este es un eco de lo que es el cruce del Mar Rojo, la salida con Moisés del pueblo de Israel de Egipto, que está representado de esta manera. Es decir, esto ya es información de historia bíblica muy anterior a lo que es el periodo medieval. ¿Qué convive con estos seres que están aquí en el sur, en el borde ecuatorial, que eran toda una serie de monstruos, de seres extraños que no provienen de los textos bíblicos, no provienen de la geografía mítica griega y romana, que tenía mucho interés por esta serie de seres fantásticos, no solamente el estiápodo con un pie enorme, sino, por ejemplo, unos personajes que también aparecían mucho eran estos personajes que no tienen cabeza y su cara está en el pecho. Y todos estos aparecen aquí en diferentes secciones. Podemos ver aquí también la zona donde estaría España. Está aquí Hispania y Galicia aquí destacada. En el centro estamos ya en un mapa de final de la Edad Media, con lo cual el centro ya se ha movido Jerusalén al centro. En los que los mapas medievales más antiguos todavía no estaba, aquí ya se ha puesto en el centro, destacando ese lugar importante y también reflejando ciertos textos bíblicos que hablaban de que Jerusalén está en medio del mundo, en medio de las naciones, interpretado de una manera estrictamente literal, geométrica, se ha puesto el compás ahí. Aquí podemos ver este pequeño detalle, en Armenia, el monte donde está el arca de Noé. Se puede prácticamente leer ahí, cuesta un poquito, pero se puede ver, este pequeño simbolito pues representa este arca en el monte Ararat. Y aquí, por ejemplo, tenemos un pez en una masa azul, que es el mar de Galilea, que es el marco de la mayoría de las actividades de Jesús, ¿no? Entonces podemos ver cómo a la vez podemos encontrar pues, elementos del mundo romano, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, geografía actual, la referencia a Galicia, que es algo medieval. Todo está unido en estos mapas que lo hacen tan interesante. Para ellos era simplemente una forma de almacenar toda esta información. No buscaban tanto la precisión geográfica de los contornos de los continentes como nosotros buscamos ahora, porque para ellos el mapa era mucho más que geografía, o en realidad la geografía era algo, vamos a decir que menor, pero era como el marco para volcar todos los demás conocimientos e historias. Este es otra vez este mapa de Inglaterra que he comentado. En esta representación pues, han puesto en puntitos todos los elementos interesantes que destacar. Yo he marcado solamente algunos de ellos. Jerusalén en el centro, el paraíso nuevamente, Babilonia, Mar Rojo, vuelve a aparecer el Arca de Noé, la zona del Mar Muerto, Jordán y Mar de Galilea. Egipto, los monstruos ecuatoriales otra vez en esta franja que hay aquí. La ciudad de Alejandría, muy importante en el mundo antiguo. Entonces, bueno, no tan importante ya en el mundo medieval, pero todo esto aparece en estos mapas. Entonces, bueno, creo que podemos hacer aquí un pequeño descanso antes de continuar con el siguiente bloque y parar un poquito.